Hola a todos. Bueno, vamos a ocuparnos de algunas cuestiones relacionadas con la extinción del contrato de alquiler en la nueva ley. Vamos a ver que la nueva ley modifica también lo referido a la denominada resolución anticipada. En realidad es una rescisión unilateral anticipada de fuente legal a favor del locatario. Este artículo 1221 es de orden público, era y es de orden público por la forma en que está redactado, y van a ver que se refiere en parte a todos los alquileres con destino a todos los alquileres inmobiliarios, y en una parte a los contratos de inmuebles destinados a vivienda. Esto por la modificación que se ha hecho. Por empezar, se dispone un derecho de rescisión unilateral anticipado a favor del locatario, de cualquier locatario, me refiero inmuebles, cualquiera sea el destino, inmuebles cualquiera sea el destino, con el siguiente régimen: si la cosa locada es un inmueble y han transcurrido 6 meses de contrato, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con al menos un mes de anticipación, se puede rescindir el contrato, pero deberá abonar, en ese caso, si la opción rescisoria se hizo dentro del primer año de vigencia del contrato, deberá abonar en concepto de indemnización el equivalente a 1 mes y medio de alquiler al momento de desocupar el inmueble. Si la opción se hizo pasado el primer año de relación locativa, la indemnización o penalidad será el equivalente a 1 mes. 1 mes, el valor de 1 mes al momento de desocupar el inmueble. Acuérdense que el alquiler ahora se puede ajustar. Ahora bien, esto es diferente con el régimen anterior. La diferencia hasta ahora de lo que acabo de decir es que hay que dar un aviso. Hay que dar un aviso de por lo menos 1 mes de anticipación. Es una novedad respecto del Código Civil y Comercial. En el texto del Código Civil y Comercial, lo único que había que hacer, si se fijan ustedes en el artículo 1221 texto original, era notificar en forma fehaciente, pero no había que dar aviso. No había que dar aviso con 1 mes de anticipación. En cambio, en la ley de locaciones urbanas sí había que dar un preaviso. Así que en definitiva volvemos, en cierto sentido, al régimen de la ley de locaciones urbanas. Hasta acá, lo que acabo de explicar se refiere a todas las locaciones de inmuebles, cualquiera sea su destino. En cambio, cuando se trata de inmuebles destinados a vivienda, se incorpora una modificación interesante porque es fundada en la siguiente cuestión. Cuando la notificación al locador se realiza con una anticipación de 3 meses o más, o sea, un preaviso de 3 meses o más, y transcurrieron por lo menos 6 meses de contrato, no corresponde pago de indemnización alguna. Entonces, si pasaron 6 meses de contrato y se hace una notificación con un preaviso de 3 meses, sea que transcurrió menos o más de 1 año de alquiler, no se abonará ningún tipo de penalidad. Pero eso en contratos de inmuebles destinados a vivienda. Lo anterior era para todo tipo de contratos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Es una reforma interesante que trata de proteger en especial al locatario que alquiló con destino a vivienda, liberándolo del pago de cualquier penalidad siempre que haya dado un preaviso con suficiente tiempo. Toda esta disposición del artículo 1221 es de orden público, por lo tanto
no se puede pactar en contrario. Se podría pactar un régimen de rescisión todavía más favorable al locatario, eso sí, porque es un orden público relativo en el sentido de que se hace para proteger a determinado colectivo que se estima vulnerable, que es el colectivo de los locatarios. Por lo tanto, si el pacto que se hace entre las partes es más favorable todavía al locatario, es válido. Si no lo es, se lo tendrá por no escrito y regirá lo dispuesto en este artículo 1221. Relacionado con la última parte del artículo 1221 está este artículo que se incorpora al Código Civil y Comercial, que es el 1221 bis. También es exclusivamente para inmuebles destinados a vivienda. Acá también hay una posibilidad de rescisión unilateral anticipada sin necesidad de penalidad, o sea, sin imposición de penalidad, que se da en el caso de las renovaciones de contrato, o mejor dicho, no en los casos de renovación de contrato, como es el título del artículo, sino cuando se busca negociar la renovación del contrato. Entonces, en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, dentro de los 3 últimos meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente. Prestémosle atención a esto de notificándola en forma fehaciente, a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, pero acá hay un tema para el caso de silencio del locador, es decir, si el que convoca a renegociar es el locatario y el locador no quiere renovar o directamente no dice nada. Frente a la negativa de llegar a un acuerdo o al silencio, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. O sea, no importa cuál sea las partes que puede convocar a una negociación, pero esta última hipótesis está para el lado de que sea que cualquiera de las partes convoque, no se llegue a un acuerdo de renovación, o que convoque a la negociación el locatario y el locador no responde. Hay un plazo para convocar, un plazo de 15 días para acordar la renovación del contrato y un plazo de 15 días corridos desde la notificación para acordar la renovación del contrato. No se logra eso, el locatario se encuentra en libertad entonces de terminar anticipadamente el contrato sin pagar ningún tipo de indemnización, pero para ello debió primero intentar la negociación de la renovación del contrato. E insisto, esto es solamente para inmuebles destinados a vivienda. Esto también es una modificación importante de la ley que se hace, entiendo yo, para darle una mayor libertad, o si se permite la expresión, un mayor juego en la negociación al locatario, de manera tal que si no puede renovarse, puede ir antes y no gastar el plata del alquiler o de penalidades, dado que va a tener que pagar para la mudanza y para la nueva locación. Por su parte, el artículo 1222 se refiere al tema de intimación de pago y desalojo de viviendas. También este artículo es para locaciones con destino habitacional, y la innovación más importante es en materia de notificaciones y en materia de consignación de llaves. En materia de notificaciones se aclara que la notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si éste se negara a recibirla o no pudiese perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Y por otro lado, la otra innovación es que se busca regular con mayor claridad los efectos de la consignación de las llaves para el caso de que el locatario decida hacerlo.
Entonces, esta norma, que también es de orden público, establece que en ningún caso el locador puede negarse a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. Básicamente, lo que acá trata de evitarse es que el locatario quede, entre comillas, enganchado por el hecho de deber determinadas obligaciones, como podría ser meses de alquiler o el pago de las expensas que estaban a su cargo o el pago de algún servicio. Básicamente, el locatario puede consignar las llaves del inmueble, deteniendo, cortando así, y extinguiendo el contrato, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, quedará deudor de las obligaciones que deba hasta ese momento. Y no se puede pactar otra cosa, es decir, no se puede pactar, no puede haber una cláusula que diga que no se podrá entregar las llaves hasta quedar completamente desobligado. La idea es, puede entregar las llaves sin perjuicio de la cancelación de las obligaciones incumplidas. Por lo tanto, por eso se aclara que en ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la misma, o desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de la llave si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo. La importancia de este artículo es fundamentalmente su carácter de orden público, es decir, que por su texto no puede pactarse otra cosa. Lo mismo podemos decir del artículo 15 de la ley 27.551, que establece un régimen de consignación. Para, en este caso, no consignación de llaves a los efectos de desocupar el inmueble, sino consignación del canon locativo. Hay un régimen por el cual el locatario debe, mejor dicho, intimar de manera fehaciente a que reciba el canon dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, y en caso de silencio negativo del locador, el locatario dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo debe proceder a la consignación judicial del monto adeudado o mediante cheque cancelatorio, o sea que se establecen dos formas de consignación, la consignación judicial o la consignación mediante cheque cancelatorio, de conformidad con las previsiones de la ley 25.345, de acuerdo a las modalidades que fijen al efecto las distintas jurisdicciones provinciales, cosa que el tema del cheque cancelatorio con efecto de consignación queda reservado a la reglamentación. Un tema que hay que tener en cuenta: la consignación judicial, tanto en lo que dispone este artículo 15 como en el caso de la consignación judicial de llaves, no deja de ser un proceso. Va a haber que dictarse una sentencia que establezca si la consignación está bien hecha o no. Acá no se trata de que el locador se rehúsa a cobrar el canon locativo, el locatario consigna y ya está, se lo tiene por pago. Es un juicio de consignación el que se va a tener que hacer. Solo que acá se establecen las características, las modalidades en que se puede hacer esa consignación. Después será el juez el que determinará si la suma está bien consignada, si se respetan los requisitos, por ejemplo, de identidad y de integridad en el pago, o si eso no corresponde. Esto debe quedar claro: la consignación no es un trámite, como parece darse a entender por el texto del artículo 15, sino un juicio. Y lo consignado tendrá valor de pago si el juez así lo establece en su sentencia. Por otra parte, se establece que los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el locador
ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, dentro del plazo, en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga. Y si no lo hace el locador, puede hacerlo el locatario. Ahora bien, ¿qué impacto tiene esto? ¿Qué efecto tiene esto respecto del derecho que tiene el locador, por ejemplo, de ejecutar el contrato? No impide la ejecución del contrato, no impide la ejecución por falta de pago o por incumplimiento de las otras obligaciones del locatario. Lo único es que el juez va a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, el juez va a informar a AFIP para que tome intervención, y AFIP podrá aplicar multas, por ejemplo, por no haber declarado ese contrato. Acá lo que se busca es blanquear el régimen de contratación de alquileres, que por lo general transcurre en un escenario de bastante informalidad. Pero, insisto, no es un obstáculo para la ejecución, en el sentido de que no interrumpe la ejecución, por lo menos no corresponde que interrumpa la ejecución, no es eso lo que surge del artículo 16, sino que el juez simplemente debe informar a la AFIP que existe el contrato, nada más, sin que por eso, sin tener que esperar, por lo menos en mi opinión, a que AFIP diga algo para seguir adelante con la ejecución. AFIP se presentará, tomará intervención y eventualmente planteará o iniciará los procedimientos para aplicarle una multa o algún otro tipo de sanción a ese locador si éste no había declarado el contrato a los fines impositivos. En materia de comisiones, que se había generado en su momento toda una serie de trascendidos de que esta ley iba a traer muchas modificaciones, no es así. La ley no trae modificaciones en cuanto a los porcentajes de comisiones, porque si bien modifica el artículo 1351, no lo modifica en esa parte. Lo único que hace es agregar un párrafo estableciendo que en las locaciones de inmueble la intermediación, o sea, concretamente el corretaje, solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme a la legislación local. Nada más. Lo demás permanece exactamente igual. El artículo 1351 no se cambió en ese sentido. Lo que se agregó es que tiene que ser un corredor matriculado. Alguien podrá plantear, bueno, pero entonces ese corredor matriculado tendrá que respetar el régimen de comisiones de la respectiva jurisdicción. Y sí, así es y así era antes, solo que ahora se aclara, por si hiciera falta, que el corredor tenía que ser y tiene que ser ahora un corredor matriculado, que como corredor matriculado tendrá que respetar la legislación local. Si la legislación local tiene alguna mención en materia de comisiones, en el caso de locaciones deberá respetarla. Cuestión aparte, en la que no me voy a meter ahora, es la constitucionalidad o no de esa legislación local que modifica el régimen de comisiones establecido por la legislación nacional para el acto de corretaje. Ese es otro tema. Y por último, menciono algo que en realidad está al principio de la ley, y que es la modificación del artículo 75 del Código Civil y Comercial. Y lo primero que tengo que aclarar es, este artículo 75, obviamente se darán cuenta por el número, no está en la parte de contrato de locación, está en la parte general. Y esto que vamos a ver ahora va a ser aplicable a todos los contratos, no solamente al contrato de locación. Y se trata de una enorme reforma
en mi opinión, muy poco meditada, muy poco pensada. Por empezar, porque se puso en una ley de locaciones, pretendiendo modificar el régimen de notificaciones en ese contrato, y se terminó modificando todo el régimen de notificaciones, todo el régimen de domicilio convencional, digamos así, o domicilio especial. Ya, eso es lo primero en cuanto a falta de análisis y de reflexión por parte del legislador. Y segundo, por la redacción. Se agregó al artículo 75 con absoluta liviandad, en mi opinión, un párrafo que estableció, o que establece, mejor dicho, que las partes podrán además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Entonces, así como el artículo 75 arranca diciendo que las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para los efectos y obligaciones que de él emanan, es decir, el llamado domicilio especial o domicilio convencional, a los efectos de las notificaciones en este contrato, las partes constituyen domicilio en tal lugar, siempre el domicilio era un lugar físico. Ahora, ese domicilio especial puede constituirse en un domicilio electrónico. Entonces, a los efectos de las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos derivados del presente contrato, las partes constituyen domicilio electrónico en... Y fíjense que aunque uno puede pensar así a primera vista, se refiere a un mail electrónico, a un mail electrónico, a un correo electrónico, a eso se refiere, ese es el domicilio electrónico. No dice que sea un correo electrónico. Por eso que algunos autores dicen, bueno, este domicilio electrónico puede ser un correo electrónico, puede ser una página de Facebook, puede ser una cuenta de WhatsApp, puede ser un Instagram, una cuenta de Instagram, puede ser una página de internet. No queda claro. Dice, en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Es cierto que en varias partes de la propia ley vemos que se utiliza la expresión notificación fehaciente, y se entenderá que las comunicaciones hechas a este domicilio electrónico son al mismo tiempo notificaciones fehacientes. Se abre un gran panorama de discusiones al respecto. No es muy conveniente para los locatarios aceptar en los contratos la constitución de un domicilio electrónico, por lo menos no con todo este alcance. Sí podría ser para algunas notificaciones, pero no para todas. Esto va a traer evidentemente grandes discusiones y grandes problemas, discusiones doctrinales y problemas jurisprudenciales. Además de este video y al respecto, me parece muy interesante recomendar un video hecho por el doctor Gabriel Hernán Cuadri, que es un especialista en derecho procesal electrónico y que apenas salió esta ley y grabó un video sobre esta cuestión del domicilio electrónico. Bueno, hemos llegado al final del comentario, por lo menos de manera introductoria, de las modificaciones realizadas por la ley 27.551 del contrato de locación. Esperemos que hayan resultado estas explicaciones medianamente comprensibles y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao, hasta luego.